Hola a todos, aquí es Scott. Aparentemente mi aporte sobre las guerras a lo largo de la historia es muy importante, así que por fin tiene sentido porque después de la Revolución Francesa en la mayoría de los libros de historia simplemente dicen ¿pero qué pensaría Scott? Es la mitad de la clase en 2011 y todos estos niños están discutiendo sobre política cuál es mejor, el PlayStation 3 o el Xbox 360. Uno de ellos pregunta, Scott, ¿cuál prefieres? Y arruinas tu credibilidad. Nintendo. Las guerras de plataforma siempre existirán. Cuando no tienes nada mejor que hacer en tu vida, ¿por qué no defender el plástico? Quiero decir, cuando gastas miles de dólares en una nueva computadora o un teléfono, no quieres admitir, sí, el tuyo es mejor, yo soy el idiota. Quieres asegurarte de que tu compra esté justificada y que todos estén de acuerdo contigo que la forma en que gastas $400 es mejor que como gasto yo $400. Este tipo de debate es especialmente frecuente entre plataformas que son en gran medida similares, pero tienen varios pros y contras menores entre cada una de ellas. Y en ninguna parte fue eso más importante que con las guerras de consolas de la séptima generación de consolas de videojuegos. 5 entran al ring, uno fue un gran éxito, ese no lo contamos, los otros dos gran sistemas portátiles tienen sus propios problemas, así que nos quedamos con dos sistemas, el PlayStation 3 y Xbox 360. Los fans de los videojuegos siempre se han enfrentado entre sí según las consolas que usaron en todas y cada una de las generaciones, pero nunca antes hubo dos consolas tan perfectamente equilibradas entre sus fortalezas y debilidades. A una consola le fue bien en un área mientras que la otra falló, pero a la otra le fue bien en un área que la otra ni siquiera entendía. Todavía se debate hoy en día cuál es mejor. Es una situación muy similar a lo que sucedió con el Sega Genesis y Super Nintendo en los años 90. La diferencia era que Xbox 360 y PlayStation 3 eran más tiranos civilizados, Genesis y Super Nintendo solo estaban interesados en el sabor de la sangre del otro. Las guerras de consolas definitivamente se han calmado entre las compañías a lo largo de los años, y bien una vez fue una guerra, se convirtió en un picnic competitivo. Pero Xbox 360 y el PlayStation 3 realmente querían matarse, no se querían ni un poco, y significaba que sé lo que voy a hacer esta noche. Voy a recordar la historia de estas consolas peleando, y luego pondremos a los dos uno contra el otro en una variedad de categorías para ver cuál termino prefiriendo personalmente. Planifico las mejores fiestas. El panorama de los videojuegos y quién estaba en la cima cambió y sigue cambiando constantemente. Atari fue el rey hasta que se volvieron estúpidos y Nintendo se adueñó de los juegos por un tiempo, hasta que Sega apareció con Genesis y vendió más que las ofertas de Nintendo por un tiempo, hasta que trataron de tener éxito con tanta fuerza que fracasaron. Nintendo llegó a la cima de nuevo, pero luego Sony entró en escena con el PlayStation y eso explotó. En todo caso, esto demuestra que cuando llega una nueva generación de sistemas, algunos de ellos se llevarán la corona. Nunca es siempre Nintendo o siempre Sony, pero nunca es Sega. Entonces, si tienes los recursos para crear una consola de videojuegos, hazlo. Hazlo. No tienes nada que perder excepto todo. Tienes el potencial para convertirte en la consola de juegos más vendida de todos los tiempos, le diré eso a mis hijos. Entonces, cuando Sony estaba trabajando en su próxima consola, el PlayStation 2, Microsoft entró al ring anunciando el Xbox. Eso debería darle competencia a Sony. Estoy seguro de que Sony guarda esta foto en su mesita de noche. ¿Qué pasó aquí? Y tiene sentido que Sony gane, pero ¿por tanto? Muchas cosas añadieron a este acontecimiento, aunque señalé que solo porque a una empresa le fue bien en una generación no significa que el éxito se transfiera a la siguiente. Eso ciertamente sucedió aquí. El PlayStation fue un gran éxito, más de 100 millones de consolas vendidas, y la próxima en el horizonte será definitivamente llamada el PlayStation 2, que pensaban que pasaría. O sea, a todo el mundo le gusta el pan, si sale el pan 2 venderá bien. El Play 2 se lanzó en el año 2000, Microsoft lanzó el Xbox un año después, por lo tanto, Sony no solo obtuvo un año de ventaja sobre Microsoft, lo que significaba que cuando Xbox se lanzó, el Play 2 ya tenía un año de juegos en su biblioteca, pero también tenían el reconocimiento de marca de su lado. La gente sabía lo que era un PlayStation. El Xbox asustó a la gente. Además, los DVDs se estaban volviendo grandes en ese momento. El PlayStation 2 era un reproductor de DVD salidito de la caja. Tenía increíbles juegos exclusivos, además de todos los juegos de terceros que pudieras pedir. A pesar de que Xbox tenía muchas de estas cosas a su favor, solo estaban en espíritu. Podía reproducir DVDs siempre y cuando hayas comprado el accesorio remoto de DVDs. Sin esto no podrías reproducir DVDs, eso fue estúpido. Tenía juegos exclusivos, tenía cosas de terceros, pero la mayoría de los exclusivos, aunque no estaban mal, realmente no sacudieron al mundo, y muchos de los juegos de terceros más importantes, aunque corrían y se veían mucho mejor en Xbox, salió un tiempo después que las versiones de Play 2. Este pequeño dio una buena pelea, pero obviamente no iba a vencer al PlayStation 2. Para cuando salió, Sony básicamente ya había ganado esa generación. Pero por supuesto, Microsoft no se desanimó al obtener el segundo lugar. A la gente le encanta esta cosa, mírenlo, es tan gordo. Para un primerizo, el Xbox lo hizo bastante bien. Superó en ventas al GameCube de Nintendo y sí tuvo al menos una serie exclusiva que importaba: Halo. La mayoría de los juegos de terceros que te gustaría jugar en esa generación eventualmente llegaron al sistema. Para una consola recién llegada, el Xbox le fue tan bien como pudo. Y Microsoft tenía unos bolsillos enormes para respaldarlo. Quiero decir, este sistema rara vez generó ganancias. Es posible que hayan vendido una cantidad decente de ellos, pero estaban perdiendo dinero con esto. La mayoría de las empresas, si su primera consola no genera ganancias, normalmente dicen ¡vámonos de aquí! Pero Microsoft puede darse el lujo de hacer lo que quiera, no se les acaba el dinero. Pueden dejar que una consola de juegos vaya al espacio, quiebre, lo que quieran. Tienen
tanto dinero y el Xbox se plantó a sí mismo como una marca que vale la pena, así que Microsoft hizo lo impensable. Nunca aprendieron a contar. El Xbox 360 fue revelado el 12 de mayo de 2005 en MTV, porque TBS estaba ocupado ese día. Microsoft hablaba en serio al hacer que el sistema fuera algo importante, y algo de lo que Sony debería haber estado legítimamente asustado. En cambio, estaban bastante confiados en su próxima consola, el éxito de PlayStation 3. Quiero decir, después de que tus dos últimos sistemas fueron los más populares de la historia, es fácil que se te suba a la cabeza y pensar que alguien comprará cualquier cosa que diga Sony. Después de la revelación del Xbox 360, Sony reveló información sobre el Play 3, como tenía 10 pasos más de ventaja tecnológicamente que las ofertas de Microsoft. Quiero decir, esta cosa lo tenía todo: 2 puertos USB, 3 puertos USB más, otro puerto USB. Todo el sistema se construyó alrededor de algo llamado procesador Cell, que era una tecnología muy avanzada que nadie sabía cómo usar. Fue bastante difícil que los programadores realmente utilizaran el procesador Cell y hacer juegos para él, pero Sony era tan arrogante después de las últimas 2 generaciones, tenían esta mentalidad de que los desarrolladores aprenderían a programar para Cell porque hicimos el PlayStation 2, todos nos aman. Si toma mucho tiempo entender el procesador Cell, los desarrolladores dedicarán todo su tiempo para hacer juegos para Play 3, porque es tan difícil que no tendrán tiempo para hacer juegos para Xbox 360. Sony sabía que tenía el reconocimiento de marca de su lado, por lo que decidió hacer la caja de videojuegos definitiva, retrocompatible con todas las generaciones de PlayStation, arquitectura más poderosa imaginable, un lector de tarjetas Compact Flash porque te lo necesitas. No estaban construyendo la consola de videojuegos más grande del mundo, estaban haciendo una supercomputadora del gobierno. Podría ser cualquier cosa que quisieras que hiciera. Podría reproducir los próximos discos Blu-ray de alta definición. Sony confiaba en que ese sería un gran punto de venta, muy parecido a lo que fue la reproducción de DVDs de Play 2. Tenía los juegos más bonitos y la mayor cantidad de puertos USB. Sony sabía que la gente volvería con el PlayStation en lugar del Xbox y decidieron hacer el mejor dispositivo posible porque sabían que la gente lo compraría sin importar el costo, La Xbox 360 se lanzó más tarde en 2005 y el PlayStation 3 estaba programado para la primavera de 2006 hasta que se retrasó hasta las festividades de 2006. Muy parecido a como se lanzó el Play 2 un año antes que la competencia, siento que el Xbox 360 haciendo lo mismo ayudó mucho en su éxito. Microsoft tenía un año de ventaja sobre Sony, lo que significaba que para cuando se lanzara el Play 3 tendría una gran biblioteca de juegos a su disposición, potencialmente un mejor precio para la consola, una mayor base de jugadores, que fue algo importante en la era de los juegos en línea. Además, para una primera consola demostrar en lo que en ese momento eran gráficos de última generación, entonces para cuando saliera el Play 3 no tendría un aspecto tan revolucionario. Pero Sony no podría importarle menos Microsoft. Estaban seguros de que la gente dejaría todo en su vida en ese momento por el derecho a comprar un PlayStation 3. Pero luego, durante su conferencia de prensa E3 2006, Sony dijo: ¿sabes qué? No le hemos cagado mucho tiempo, hagámoslo. Esta conferencia siempre será infame, y el momento en el que muchos dejaron de mirar al Play 3 con ilusión, y en cambio con vergüenza. Toda la presentación fue incómoda, con la forma en que las líneas fueron entregadas y los juegos honestamente se veían bastante aburridos. Muchas de estas cosas no se veían mucho mejor de lo que Microsoft estaba publicando, lo que hizo que dolieran más cuando terminaron con una hipoteca. El PlayStation 3 de 20 GB se venderá por $499 estadounidenses y $549 canadienses. Y el PlayStation 3 de 60 GB por $599 estadounidenses, $659 canadienses. En ese entonces ni siquiera sabía que existía tanto dinero. Para ser justo, Sony estaba perdiendo dinero con el PlayStation 3 a ese precio. Estas cosas costaban mucho más al producir que al vender. Sin embargo, no importaba, todavía estaba claro. Nadie quería gastar $600 por el derecho a jugar esto. Esto fue cuando muchas personas se lanzaron el Xbox 360. El precio era bastante sólido y obtenías básicamente todos los juegos que iban a llegar al Play 3, así que no pueden culpar a nadie por seguir este camino. Llegaron las vacaciones y se lanzó el Play 3 justo antes del Nintendo Wii, y la gente se volvía loca. La gente acampaba esperando para recoger estas consolas e inmediatamente venderlas en eBay para tener una ganancia. Hago esto con Rubitusin durante la temporada de gripe, lo entiendo, pero la gente se lo estaba tomando increíblemente serio. Se esperaba que el Play 3 fuera un gran éxito. Un fracaso, también estoy harto de eso. Durante los primeros años de su vida, el Play 3 fue el hazmerreír de la industria de los videojuegos. Era demasiado caro y no tenía tantos juegos exclusivos interesantes. Juegos multiplataforma a menudo funcionaban peor en el sistema porque uno, fácil de hacer para Xbox 360, entonces los desarrolladores primero hacían juegos para él y luego lo pasaban rápidamente a Play 3, y B, el Xbox 360 era más popular, por lo que los desarrolladores hacían juegos para él primero y luego lo pasaran rápidamente a Play 3. Digo, esa cosa tenía una biblioteca más grande y más exclusivos inicialmente, con un precio inicial más bajo en comparación con el Play 3. Era obvio que si querías una nueva consola, comparando a ambos, el 360 tenía más sentido. No ayudó que los anuncios del Play 3 eran raros. Verán, eso solo muestra cuán arrogante era Sony en ese momento. Y pensaron: asustaremos a la gente con nuestros comerciales de PlayStation 3. Es el Play 3, la gente lo quiere a pesar de eso. Pero los problemas del Play 3 no significaban que el Xbox 360 estuviera pasando por un buen momento. Cada vez se producían más fallos de hardware. Este modelo era conocido por sus fallas, mostrando el infame anillo rojo de la muerte, lo que significaba que tu sistema estaba básicamente acabado. Si bien tenía mejores ventas, Microsoft tuvo que lidiar con reparaciones, gastaron mucho en garantías y en general solo tuvo que vivir con la mala prensa que recibió
el 360 en lo que respecta a la confiabilidad. Así que, uno no tenía juegos y el otro no funcionaba, realmente tienes que escoger tu veneno. Durante el primer año, Sony tomó medidas drásticas para mejorar el PlayStation 3, recortar el precio, eliminar funciones que no tenían ningún valor para reducir costos, nunca olvidaré el lector de tarjetas UCF. Cada vez salían más exclusivas como Little Big Planet y Uncharted, pero justo cuando Sony estaba empezando a cambiar las cosas, Microsoft tenía que lanzar Halo 3. Y esto es quizás uno de los momentos más importantes en la historia de los juegos, solo basado en la energía rodeando su lanzamiento. Todo el mundo sabía que se estaba lanzando Halo 3, era algo importante, pero luego de eso... Microsoft se rindió. El 360 sin duda tenía montones de fantásticos juegos exclusivos, pero la mayoría de los grandes llegaron en los primeros años de la vida de ese sistema. Gears of War, Viva Piñata, Crackdown, todo condujo a Halo 3, y luego... la mayoría de estos juegos tuvieron secuelas, pero realmente Microsoft se contentó con el lugar donde estaba y dejó de luchar tan duro. Sony continuó financiando juegos exclusivos y reduciendo el precio del Play 3 hasta que finalmente le dio un rediseño muy necesario que era un poco más pequeño y apareció en una nueva campaña publicitaria que destacaba las características únicas del sistema. Microsoft siguió adelante con el rediseño de la interfaz de usuario, ofreciendo avatares como los Mis de Nintendo y centrándose en el consumo de medios con aplicaciones de streaming. A medida que pasaba el tiempo parecía que los papeles estaban invirtiendo. Sony estaba tratando de ganarse al jugador empedernido con juegos excelentes, mientras que Microsoft estaba tratando de transformar al Xbox 360 en este centro de entretenimiento todo en uno para todos, lo que era la misión inicial del PlayStation 3. Ambas compañías probaron su suerte en los controles de movimiento para combatir al Nintendo Wii. Sony tenía el PlayStation Move y Microsoft el Kinect. Aunque ambos eran una puta basura por sí mismos, el Move se sintió más como una forma de convertir tu Play 3 en un Wii, si te gusta ese tipo de cosas. El Kinect se sintió más como algo que Microsoft quería que todos tuvieran y lo posicionaran como un reemplazo para el Wii. Puedes controlar los juegos con tu cuerpo, esa es una locura, odiame mis pulgares de todos modos. Al Kinect le fue increíblemente bien, mucho mejor que al PlayStation Move. Pero eso tuvo un costo. Mientras Sony se enfocaba en hacer videojuegos legítimamente buenos para recuperar la confianza de la comunidad, Microsoft transformó por completo la marca Xbox en entretenimiento informal todo en uno después del éxito del Kinect. Al menos lanzaron un sistema rediseñado que realmente funcionó esta vez. Los últimos 2 años de vida de estos sistemas antes de que sus sucesores fueran lanzados eran bastante diferentes, pero Sony siguió lanzando exclusiva tras exclusiva. Consiguieron que los juegos lleguen a Play 3 con contenido exclusivo, y mientras Microsoft seguía centrándose en Halo, Gears of War, Forza, los juegos de Kinect con Call of Duty incluido y todos los DLC llegando primero a Xbox. Y el 360 seguía adelante, pero perdió el apoyo de la comunidad hardcore mientras Sony estaba haciendo maravillas para recuperar la confianza y reconstruir la imagen del Play 3. Sony todavía tuvo muchos problemas durante este tiempo, en particular el hack de PlayStation Network en 2011, se mantuvieron firmes y se concentraron en hacer del PlayStation 3 la consola de los jugadores. Ambos sistemas recibieron un rediseño más adelante en sus vidas, estos se centraron en darnos consolas tan baratas que puedo intentar romperlo con mi rodilla. Palabra clave intentar. Sony tenía un as bajo la manga más con el lanzamiento de The Last of Us en el verano de 2013. Justo antes del lanzamiento de su próxima consola, el PlayStation 4, uno de los juegos más aclamados por la crítica de todos los tiempos como exclusivo. Eso hizo que mucha gente consiguiera un PlayStation 3 a unos meses antes de que saliera el próximo PlayStation. Eso es bastante impresionante. Y a lo largo de todo esto, mientras que el Xbox 360 estaba ganando la guerra por la mayor parte de la generación, cuando todo estaba dicho y hecho, en realidad fue Sony quien terminó ganando. Y esto sigue siendo una locura para mí. Todavía veo al Xbox como el ganador en términos de ventas. Y si bien eso fue cierto durante la mayor parte de su vida, el PlayStation 3 cobró tanta fuerza más tarde que en realidad terminó ganando. Una clásica historia de desamparado. Siempre me alegra el corazón ver ganar una corporación multimillonaria al final del día. Pero ¿quién ganó realmente? Sony. Pero ¿quién creo que gana en general? Así que todo se reduce a esto. Voy a enfrentar estas dos consolas entre sí en 9 categorías y ver cuál termina ganando según mis preferencias. Y mi historia personal con estas consolas fue que siempre fui un chico de Nintendo. El gobierno de mi estado ya lo sabe. Pero en 2011 me cansé de ser el único chico de la escuela que no tenía algo que pudiera jugar Battle Blast. Así que tuve que decidir, ¿quería un Xbox 360 o un PlayStation 3? Ambos tenían Just-Start 2, así que realmente no importaba. Terminé eligiendo el Xbox 360, pero siempre me pregunté si las cosas serían diferentes en el otro lado. Finalmente tomé toro por los cuernos 5 años después y compré un PlayStation 3 rojo usado. Apenas he usado esta cosa. Esta es la oportunidad perfecta para jugar esto por primera vez y jugar esto para traer recuerdos y ver cuál sale ganando. Ambos sistemas han tenido 3 diseños diferentes lanzados a lo largo de sus vidas y las primeras iteraciones son absolutamente icónicas. Este sistema parece una caja divertida, este sistema parece un calentador del espacio. No creo que el Play 3 original se vea mal de ninguna manera, pero parece que intenta demasiado parecer futurista y caro, y termina pareciendo que realmente quería que lo tomaran en serio y en su lugar lo llamaron una puta parrilla. Ambas son consolas bastante robustas, me preocuparía si me tragara una. Sin embargo, creo que el Xbox 360 original tenía más personalidad, podías cambiar las placas frontales. Creo que todas las empresas intentan esto al menos una vez y luego nunca más, pero esta fue una pequeña idea genial. Al menos el logo de PlayStation del Play 3 puede rotarse en función de su orientación.
Sí, necesitamos nuevos modelos. Las variantes delgadas de ambos sistemas. Nada, diré que ambos la necesitaban desesperadamente. El Play 3 necesitaba un modelo más rentable y atractivo, y el 360 necesitaba un modelo que realmente funcionara. Definitivamente, el 360S era la revisión más necesaria, con el original plagado por el anillo rojo de la muerte. Sin Wi-Fi integrado, sin HDMI integrado, sí lo necesitaba. Cuando el modelo menos costoso solo tenía 4 GB de almacenamiento. ¿O eso es inútil? Ahora, para ser justos, alrededor de 2007, Microsoft lanzó el Xbox 360 Elite con HDMI incorporado. Todavía el diseño original me preocupa que esto se incendie y ni siquiera tengo uno. El Play 3 Slim, aunque es una versión un poco despojada en comparación con el original, fue una excelente actualización en términos de estética. Este sistema se ve tan bien y aún retiene mucho del carácter del modelo original. Por supuesto, siempre puedes ir más barato, así que Sony lanzó el Play 3 Super Slim. Por favor, vuelvan. Así que esto es un poco lindo. Miren esto, es como un cubículo de baño. La bandeja del disco es un poco problemática. No es terrible, pero es mucho más chafa, es mucho más ruidosa. Cada vez que abro o inserto un disco y lo cierro, no se cierra del todo y tengo que empujarlo ligeramente para que cierre correctamente. Y este comenzó con 12 GB de almacenamiento. ¡Sí! Ahora, esto obviamente fue hecho para ser un Play 3 súper barato de nivel de entrada. No es ni de cerca una sensación tan robusta o sustancial como el Slim o el original. No puedo decir que esta sea una mala opción. Sigue siendo un Play 3. Está bien. Me gustó que probaran algo diferente y estúpido. Pero sin duda es el que se siente más barato. Simplemente no parece que importe. Bueno, Microsoft decidió que también pueden hacer una tercera consola y se les ocurrió esto cuando se les subió el muerto. El Xbox 360e. Esta es una de mis consolas menos favoritas de todos los tiempos. Esta se lanzó el mismo año que el Xbox One. Decidieron rediseñar el 360 para que se pareciera más al Xbox One. ¿Y quién no quiere parecerse más al Xbox One original? El 360s tenía un gran aspecto. Me gustó lo elegante que era, como tenía una sutil forma de X. Eso fue genial. Entonces, ¿por qué hacer esto? Solo se ve confundido y asustado. Ambas consolas han tenido altibajos en sus diseños, pero si tuviera que elegir una, diría que el Play 3 fue el más consistentemente sólido. No odio ninguno de estos diseños, el Super Slim es totalmente barato y el original es totalmente gordo, pero creo que todos se ven por lo menos bien. Realmente me gusta ese diseño original del 360, pero no tenía Wi-Fi, HDMI, estaba en su lecho de muerte desde que lo comprabas, tenía problemas. Y aunque el S fue una gran actualización de las funciones básicas y el diseño general, él simplemente arruinó por completo las posibilidades del 360. El control es lo que hace que los videojuegos sean un juego de pulgares. A menudo se dice que el Xbox 360 tiene uno de los mejores controles de todos los tiempos. Se siente tan sustancial, la ubicación de los botones, las palancas, gatillos, todo se siente perfecto. Por supuesto tiene algunos problemas. El D-pad está en un nivel similar a Vlad el Empalador. Lo actualizaron más tarde para hacer un D-pad transformador. Gíralo para hacer algo decente. Utiliza 2 pilas AA para la alimentación, que era un poco anticuado incluso para la época. Más tarde Microsoft lanzaría kits de carga y juega, lo que permitiría simplemente usar una batería recargable. Tienes que pagar extra por ello, pero no tener la opción. Pero en general, este sigue siendo fácilmente uno de los mejores controles que existen. Ahora cambiando de página, los controles de PlayStation 3, así que inicialmente se lanzó como 6-Axis, que no tenía vibración, y se actualizó al DualShock 3, que era todo lo que era el 6-Axis, pero con vibración. Esperaba con ganas de estar confundido hoy. Pero todos los controles de Play 3 básicamente tenían el mismo aspecto, lo que significa que tenían el mismo aspecto que los controles de Play 2, que tenían el mismo aspecto que los controles de Play 1, que eran básicamente los mismos que un control de Super Nintendo. Sony usó exactamente el mismo diseño de control para 3 consolas en este punto. Si no está roto no lo arregles, claro, pero siguieron abarrotando estas tecnologías modernas en un diseño de una década y debido a eso, era fácil ver que se formaban algunas grietas. Es un poco pequeño para mi gusto, nunca fui el mayor fan de la ubicación de las palancas y tenían gatillos analógicos, pero la forma en que están diseñados hace fácil que los dedos se resbalen fácilmente. Y tampoco hay tanto peso en este control como en el 360, lo que hace que se sienta mucho más endeble y más frágil. Solo sosteniéndolo puedes sentir lo fácil que sería partirlo en dos. Con un control de 360 no siento eso en absoluto. Pero el control es recargable y listo para usar, lo cual es una buena característica. Sin embargo, aunque la duración de la batería es bastante buena, el control de 360 con AA duraba un poquito más. Play 3 tiene controles de movimiento, puedes inclinar el control, pero a la chingada esto solo es un mal truco. Me parece divertido como la gente consideraba que el Wii era un truco en ese entonces y con razón, pero el control del Play 3 también tenía controles de movimiento y todas las implementaciones que he visto de controles de movimiento con este control fueron algunas de las basuras más innecesarias de todos los tiempos. Al menos el Wii tenía bolos a su favor. Ahora, el control de Play 3 se ve con más clase, se ve más elegante. Si el control de 360 está en tu sofá, inmediatamente pienso que engañaste a tu novia y tus uñas se ven asquerosas. Esto tiene más clase, pero aún es mejor en casi todos los aspectos para mí. Mejor diseño, mejor sensación, mejor duración de batería sin trucos, algunos pequeños problemas, pero esto es bastante casi perfecto. El control de Play 3 no está mal, pero no es tan sólido como la competencia. El Xbox 360 tenía tantos accesorios, una forma de reproducir películas HD, adaptador Wi-Fi, ¿el Play 3 los tenía? Oh. El PlayStation 3 fue el paquete definitivo. Puede reproducir Blu-rays desde el primer día, usar HDMI, conectarse a Wi-Fi, jugar juegos de Play 1, juegos de Play 2, todo.
siempre y cuando tuvieras los mejores modelos. Algunas de estas características, por ejemplo la conexión Wi-Fi y la compatibilidad con juegos de Play 2, se eliminaron de los Play 3 de gama baja originalmente para hacerlos lo más baratos posible. Ya sé que comprar estos modelos más antiguos sea un poco más confuso, como la mayoría de la gente realmente no sabe cómo diferenciar un Play 3 compatible con Wi-Fi y Play 2 en la naturaleza. Por eso es más fácil comparar las características de las segundas revisiones de cada consola en adelante, y fácilmente el Play 3 todavía tiene más características. Por supuesto, soporte de Blu-ray listo para usar. Ahora, el Xbox 360 tenía un adaptador para reproducir HD DVD, de nada humanidad, pero el hecho de que tuvieras que comprar una unidad de disco separada para un formato que pronto sería obsoleto en ese momento simplemente no se comparaba con el Play 3. Ese fue uno de los mejores atractivos del sistema, la compatibilidad con Blu-ray. Era el único sistema que lo tenía en ese momento y fue una gran característica. Por supuesto, tenías la cámara Xbox Live Vision, que solo era una cámara web horrible, no puedes olvidar eso. Play 3 tenía el PlayStation Eye, pero ambos evolucionaron en los principales accesorios de la consola, el Kinect y PlayStation Move. El Kinect era una cámara que podía sentir tu cuerpo, puedes controlar los juegos sin un control. El PlayStation Move usaba el PlayStation Eye para leer varitas. Aunque el Kinect automáticamente tenía más potencial de marketing y definitivamente le fue mejor desde el principio, el Move fue un buen accesorio, pero se sintió más como una forma de que el Play 3 jugara juegos tipo Wii. El Kinect, por más terrible que fuera, daba más posibilidades con juegos que no se pueden jugar con controles estándar. Pero al menos PlayStation Move no tomó su compañía y la destruyó durante 4 años seguidos. Kinect obligó a Microsoft a tener una perspectiva de entretenimiento más casual y les hizo carecer de ambición en el panorama de los juegos. El PlayStation Move, aunque no fue tan emocionante en ese momento, se usó de maneras menos ofensivas. A menudo era solo una opción y funcionó bastante bien. Era una cosa secundaria para Sony en lugar de su enfoque principal, pero Kinect tenía más juegos que creo que justificaban una compra. ¿Para qué compras un PlayStation Move? ¿Para que la gente se vaya de tu casa? Simplemente no había un montón de software convincente para él. Bueno, Kinect tenía un montón de basura absoluta, pero al menos se justificó con algunos títulos. Además, la idea era más novedosa que PlayStation Move. Dicho esto, creo que todas las características empaquetadas en el control de PlayStation 3, además de que el control de movimiento es discreto y está bien, creo que le daré el punto a las características y accesorios al Play 3. Kinect tenía más propósito, pero estaba lleno de controles imprecisos, juegos terribles y en general hundió la imagen de Microsoft en la segunda mitad de la vida del 360. Juegos como Kinect Sports y Dance Central pueden haber sido medio decentes para garantizar una compra y eran más icónicos que la totalidad de los juegos que requerían el PlayStation Move, pero simplemente no son tan importantes como para hacer que realmente prefiera el Kinect al Move. Puede optar por uno u otro la mayor parte del tiempo, pero con el conjunto de características del Play 3, creo que gana esta ronda. ¿Cuál de estos sistemas es el más fácil de usar sin comprometer las opciones? Pues bien, la interfaz de usuario del 360 ha cambiado 3 veces a lo largo de los años, cada una ha tenido sus propios fans, hasta llegar a esta. Honestamente, nunca tuve mucho problema con esta interfaz. Es rápida y ágil, todo está dispuesto de manera comprensible, tiene sentido. No pienso en la búsqueda de ciertas cosas en Google ni nada, hay más anuncios de las que prefiero, pero bueno, esto funciona bastante bien. El Play 3 ha tenido la barra de medios cruzados desde su lanzamiento, se ha actualizado un poco, pero en general han sido los mismos 5 a lo largo de los años. Sí me gusta esto, creo que está bien pensado, tiene sentido. Tienes todas las cosas generales que puedes hacer a la izquierda y derecha, y luego arriba y abajo tienes las opciones dentro de la opción que seleccionaste. Aunque creo que esta interfaz es un poco sosa en comparación con todas las de 360 y tiene demasiadas opciones. Si vamos a la configuración, es realmente difícil saber qué configuración es la configuración específica que deseas usar. Es genial si realmente quieres ensuciarte con tu Play 3, pero si quiero ajustar algo, la mitad del tiempo no sé qué opción elegir. Definitivamente tendré que buscar en Google cómo ajustar las cosas cada vez, pero bueno, al menos tenemos un montón de cosas para perder el tiempo. Pero, ¡a la mierda! Odio usar esta cosa. El Play 3 es un niño temperamental. Siempre le pasa algo a esto. Por supuesto, las infames actualizaciones. Prácticamente cada vez que inicio un juego hay una actualización. Hay algo que tengo que instalar. Por supuesto, la mayoría de las veces no puede hacer nada en segundo plano. Tengo que sentarme y ver cómo se carga. Y esta cosa se congela mucho más que el 360. Instalando, actualizando, cargando. Siempre estoy al borde de mi asiento cuando el Play 3 está haciendo algo de esto, porque hay una gran posibilidad de que algo salga mal. El Xbox 360 es más simple y funciona la mayor parte del tiempo. Meto un juego, si tiene que actualizarlo, lo descarga bastante rápido. Casi ningún juego tiene que instalar cosas. Su interfaz de usuario es simple, pero me da las opciones que quiero. El Play 3 está en el top 40 de las peores consolas de PlayStation, pero en una nota más positiva está en las 40 mejores. El juego en línea fue increíblemente importante durante esta generación, deberías saberlo, apenas lo usé. Pero ambos sistemas se apoyaron mucho en la multitud de jugadores en línea. Si comprabas uno de estos sistemas, te importaba. Xbox 360 generalmente se consideraba el rey del multijugador en línea. La conexión fue genial, la interfaz para organizar fiestas y participar en juegos con cosas sencillas e intuitivas era bueno. El Play 3 no estaba mal, pero no era tan elegante y no estaba tan repleto de funciones como el 360 en sus primeros años. Tomó un tiempo, pero el Play 3 eventualmente se puso al corriente y era bastante competente. Pero había un gran punto contra Xbox Live, tenías que pagar por él. No,
No, esto no es justo, tengo una boca que alimentar. Xbox Live Gold costaba $60 al año. Ahora, por año eso no está tan mal, es bastante razonable. Pero si quisieras un servicio un poco más irregular gratis por un año, podrías comprar un Play 3 y gastar esos $60 que habrías gastado en multijugador en línea en un nuevo videojuego. O podrías pagar una cirugía. Ahora, Sony ofreció un servicio en línea de paga, PlayStation Plus. Este servicio daba la posibilidad de jugar betas de los próximos juegos, le dio precios de venta exclusivos para los juegos y las actualizaciones se pueden descargar al consola automáticamente, en lugar de tener que esperar cada vez. ¿Tenías que pagar por eso? El mejor trato era que obtendrías juegos gratis cada mes descargados a tu sistema durante el tiempo que mantendrías tu membresía Plus. Xbox ofreció más tarde juegos gratuitos mensuales para los miembros de Xbox Live Gold en 2013, justo antes de que saliera su próxima consola, excelente. PlayStation Plus era genial, pero ponían algunas características extrañas detrás de un pago premium. Simplemente no quiero algo como Netflix en Xbox 360, algo que por lo que ya tienes que pagar mensualmente. Necesitaba una suscripción de Gold, eso es tonto. Pero, si tuviera que elegir entre los dos, el 360 tenía el mejor componente en línea. Ambos hicieron algunas tonterías, pero ahora también estamos acostumbrados a pagar por el multijugador en línea, así que no es un gran problema. En términos generales, ¿qué consola se veía mejor? Bueno, la mayoría de la gente probablemente sabría que el PlayStation 3 era más poderoso que el Xbox 360. Sí, la mayoría, pregúntale a Ed Asner, él sabrá. Pero cuando comparas a los dos, están bastante a la par entre sí. Bueno, muchas exclusivas de Play 3 se veían fenomenales en ese momento. Los juegos de 360 no se veían mucho peor. De hecho, debido a que el 360 tuvo una base de instalación más grande durante la mayor parte de su vida y fue más fácil de desarrollar, la mayoría de sus juegos de terceros terminaron siendo mejor en 360 porque fueron hechos con ese hardware en mente. Todo esto no es un gran problema, cuando digo mejor es una comparación medio inútil, pero el 360 se veía un poco mejor. Al jugar algo como Bioshock Infinite en el Play 3, noto texturas más sucias en comparación con la versión de 360. Los juegos de terceros lucen y funcionan un poco mejor en 360 la mayor parte del tiempo. Y aunque hay unos casos en los que la versión de Play 3 del juego es drásticamente peor que la del 360, la mayoría de las veces no es tan notable. Jugar la versión de Play 3 no es muy diferente en absoluto al de 360. Pero los desarrolladores que trabajaban exclusivamente con el Play 3, los desarrolladores que realmente se tomaron el tiempo para averiguar cómo usar el sistema lo mejor que pudiera, ¡por Dios! Algunos de estos títulos se veían igual de buenos que los títulos de PlayStation 4. Solo comparando dos exclusivos para cada sistema que se lanzaron en 2011, Gears of War 3 y Uncharted 3, Uncharted 3 me parece mejor, pero el 360 puede hacer cosas realmente impresionantes, o sea, realmente impresionantes. Solo miren Rise of the Tomb Raider en el sistema en 2015. Este era un juego de Xbox One, pero la versión de 360 se ve increíble para la consola, y ni siquiera requiere una instalación o varios discos. El Xbox 360 puede lograr algunos gráficos locos, pero el PlayStation 3 en su mejor momento siempre se verá un poco mejor para mí. Dios, espero que mi nueva consola pueda reproducir mis juegos anteriores, aunque nunca los juegue. La retrocompatibilidad realmente es un lujo, aunque apenas lo uses. Y el PlayStation 3 inicialmente estaba destinado a ser el PlayStation definitivo. Podrían jugar todas las generaciones, y luego se quitó el soporte de Play 2 en los modelos más económicos para bajar costos. Y luego se deshicieron de él por completo. Pero hey, al menos puedes jugar juegos de Xbox original en el 360. ¡Este es el placer supremo! ¿Se imaginan encontrar una peor nota en su parabrisas? Entonces ambas consolas tienen problemas para jugar juegos viejos. Todos los Play 3 reproducen los discos de Play 1, pero una versión específica del modelo original es el único que puede reproducir juegos de Play 2. Algunos juegos de Play 1 y Play 2 están disponibles para descargar desde la tienda de PlayStation Network, y varios juegos de Play 2 se relanzaron en alta definición vía correcciones. Entonces, tenían algunas opciones en Play 3. El Xbox 360 puede jugar un poco menos de la mitad de la biblioteca original de Xbox. Microsoft actualizaría el 360 de vez en cuando, ofreciendo más y más juegos de Xbox original que fueron compatibles hasta que simplemente se dieron por vencidos. Aunque la mayoría de los principales lanzamientos de Xbox que te gustaría jugar son compatibles, muchos de ellos tienen problemas. La lista de Wikipedia de los juegos de Xbox que fueron retrocompatibles tiene una columna específica que indica problemas, así que eso lo dice todo. Aunque estos juegos funcionan lo suficientemente bien, muchos títulos antiguos se relanzaron mediante descargas en Xbox Live Arcade y PlayStation Network, y aunque Xbox Live Arcade fue fácilmente el más popular de los dos, la mayoría de los títulos de legado aparecieron en ambos servicios. Ambos tienen sus problemas con la reproducción de contenido de legado, pero el Play 3 tiene más opciones y siempre soportó discos de Play 1. Ya hablé de cómo los juegos de terceros generalmente se veían y funcionaban mejor en Xbox 360, y sí, ese es generalmente el caso. A veces los juegos de terceros tienen que instalar basura en Play 3, pero inmediatamente arrancan en el 360. ¡Vamos! La mayoría de las veces, las diferencias gráficas son increíblemente menores. En ese punto diría, si estás jugando un juego de terceros en Play 3, no tienes mucho de qué preocuparte, no es gran cosa. Pero para combatir cualquier diferencia gráfica, muchos juegos de Play 3 de terceros ofrecen contenido exclusivo, ya sean personajes exclusivos en juegos de pelea, misiones y modos exclusivos, compatibilidad con PlayStation Move, todo eso es genial. Las versiones de Xbox 360 realmente no tienen mucho que ofrecer en comparación. Quiero decir, el DLC de Call of Duty llegó primero a Xbox, vaya, será mejor que consiga Black Ops 2 en 2020. Pero la mayoría de las veces, Play 3 ofreció el
legítimas razones de jugabilidad para querer tener esa versión en lugar de la de 360. Incluso tener soporte para PlayStation Move en Bioshock Infinite es mucho más genial que ofrecer compatibilidad con Kinect en Mass Effect 3, en el que literalmente simplemente le gritas a Xbox para tomar decisiones en la pantalla. A algunas personas les gusta jugar shooters con controles de movimiento, fue un incentivo más genial que las quejas por el ruido. Sin embargo, muchas de estas características exclusivas no agregaron mucho. Fueron buenos incentivos, y para ser honesto, la mayoría de los juegos de terceros se crearon para Xbox 360 y por lo tanto, simplemente funcionaron mejor en la plataforma. La mayoría de los principales títulos de terceros llegaron a cada consola, no te estabas perdiendo mucho si eras un gran fanático de THQ y querías un 360. Todo esto se reduce a... ¿qué consola tenía los mejores juegos exclusivos? El Xbox 360 tenía Halo, Gears of War, Fable, Forza, Crackdown. El PlayStation 3 tenía Uncharted, Resistance, Little Big Planet, Ratchet & Clank, Sly Cooper, Killzone, Infamous, God of War, Metal Gear Solid 4, Gran Turismo, Mod Nation Racers, Puppeteer, The Last of Us, Ok, esto puede ser un poco injusto. Para dar crédito a Microsoft, hicieron un buen trabajo en la primera mitad de la vida del 360 con exclusivas. Digo, el lanzamiento de Halo 3 siempre será uno de los mayores eventos en la historia de los videojuegos. Incluso mirando los mejores exclusivos de PlayStation 3, simplemente no alcanzan la cantidad de emoción alrededor del mundo solo por ese juego. Gears of War fue enorme y Forza le robó la corona de juegos de carreras a Gran Turismo. Dios mío, tenían juegos de Forza que se lanzaban todos los años y el equipo de Gran Turismo estaba como, aquí hay una precuela de Gran Turismo 5, porque por alguna razón estamos tardando 20 años en hacerlo. Y luego por alguna razón lanzaron Gran Turismo 6 después del lanzamiento de PlayStation 4. Con los títulos digitales pequeñitos, Xbox Live Arcade fue mucho mejor con tantas experiencias divertidas allí. Y PSN... aseguraron juegos como Bioshock y Mass Effect. Mass Effect 2 fue exclusivo por un año. Ahora, cada uno de estos juegos finalmente llegó a Play 3 y las exclusivas temporales no son mi idea para una tarde divertida. Pero al menos mostró que hablaban en serio. Consiguieron que Grand Theft Auto dejara de ser una franquicia exclusiva temporal de PlayStation. Consiguieron que Final Fantasy llegara finalmente a Xbox. Realmente les importaba y luego se rindieron. Una vez que Kinect llegó, bajaron la guardia y aunque Sony ya estaba empezando a mejorar, realmente se volvieron locos financiando contenido exclusivo. No solo estaban creando increíbles juegos exclusivos, sino secuelas de esos juegos. Y no solo eran geniales, sino que tienen gran variedad de juegos exclusivos para PlayStation 3. Hay una razón para que las únicas cosas en las que la gente piensa cuando aparece Xbox son Halo, Gears of War y Forza. Y las exclusivas de Kinect podrían ser lindas, pero justo cuando dije eso, Sony sacó The Last of Us. ¡Diablos! Uno de los juegos más aclamados por la crítica de todos los tiempos. Eso hizo que mucha gente comprara un Play 3. Y luego tenían algunos de los juegos más desconocidos. Puppeteer es realmente encantador. Y no todas las exclusivas de Play 3 fueron ganadoras. Algunas no son muy buenas. Pero muchas exclusivas de Play 3 fueron realmente experiencias por las que valió la pena invertir en un Play 3. El Play 3 pudo haber tenido un mal inicio y fue difícil de usar en muchas áreas, pero... ni siquiera tengo que terminar esta oración. Así que ganó el Play 3, lo cual es extraño considerando que en su momento usé un 360. Para ser justos, podría haber ido de cualquier manera, pero según mi gusto personal en este momento, creo que el Play 3 es mejor por ahora. Incluso si es una perra absoluta de usar. Pero resulta que no estoy cegado por la nostalgia o amor por una compañía específica. Escogí el Play 3 cuando el 360 era la consola que tenía, así que eso es una ventaja para mis habilidades de reseña. Lo único que le vendría bien al Play 3 es una versión de Mario Party 9. Este juego es realmente terrible, pero me encanta porque está hecho por Nintendo.